Hola a todos, mi nombre es Daniel Izabal del grado sexto y hoy les voy a mostrar la novela y sus características. ¿Qué es la novela? La novela es un género literario, subgénero de la narrativa junto al cuento y la crónica. Consiste en una narración usualmente extensa de carácter más o menos ficcional que se cuenta usualmente por capítulos o segmentos en los que interviene siempre la voz de un narrador. Tipos de novelas. Primero, novelas de aventuras. Cuentan de inicio a fin un viaje, un recorrido vital o un episodio emocionante de la vida de un personaje que al volver a casa ya no es el mismo del inicio. Por ejemplo, aquí La Isla del Tesoro fue creada por el autor Robert Louis Stevenson. Segundo, novelas de ciencia ficción. En ellas se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos, generalmente en futuros imaginarios. Por ejemplo, El problema de los tres cuerpos. Fue creada por el autor Céline Liu. 3. Novelas policiales. Relatos que involucran el esclarecimiento de un crimen, por lo que los protagonistas tienden a ser policías, detectives o periodistas. Poseen un subgénero conocido como policial negro, en el que los protagonistas ya no se mantienen en la legalidad durante el relato, sino que forman parte de un mundo más sórdido en el que es difícil separar criminales y policías. Por ejemplo, Los criminales de la calle Morgue fue creada por el autor Edgar Allan Poe. Cuarto, novelas románticas. Historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas, pasionales o eróticas de los personajes. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio. Fue creada por la autora Jane Austen. 5. Novelas de caballería. Sus relatos se centran en la vida de un caballero medieval y detallan sus aventuras contra las criaturas monstruosas o ejércitos enemigos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha fue creada por el autor Miguel de Cervantes. Sexto, novelas de terror. Contienen anécdotas aterradoras, siniestras o misteriosas en las que intervienen monstruos y entidades sobrenaturales causando miedo en el lector. Por ejemplo, Drácula fue creada por el autor Bram Stoker. Séptima, novelas fantásticas. Presentan un mundo posible construido por completo desde la imaginación del autor, con sus reglas particulares, criaturas e historias propias distintas del mundo real. Por ejemplo, La Dama y el Dragón. Fue creada por la autora Gemma Bonney. Octavo, novelas realistas. Plantean relatos ambientados en la realidad cercana al autor, sin atributos mágicos ni sobrenaturales, que la reproducen con bastante exactitud. Por ejemplo, El juguete rabioso fue creada por el autor Roberto Alt. Noveno, novelas psicológicas. Se adentran en la mente de sus personajes, reflexiones, sentimientos y un mundo interior, y desde allí narran los eventos ocurridos. Por ejemplo, El crimen y castigo fue creada por el autor Fyodor Dostoyevsky. Décimo, novelas filosóficas. En ellas abundan las reflexiones de tipo existencial o trascendental, contadas junto a un relato que la propicia o la enmascara. Por ejemplo, La náusea fue creada por el autor Jean-Paul Sartre. 11. Novelas epistolares. Cuentan sus historias a partir de la reproducción de cartas ficcionales o imaginarias, o bien de entradas de diario, correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los personajes. Por ejemplo, Las amistades peligrosas. Fue creada por el autor Pierre Choderlos de Laclos.
Características de la novela. Primera, narra hechos reales o ficticios pero creíbles. Segunda, predomina la narración aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Tercero, describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. Cuarto, la novela se escribe en forma de prosa. Quinto, cuida la estética de las palabras. Sexto, el desarrollo de los personajes es más profundo que en un cuento o un relato. Séptimo, una narrativa extensa. Las novelas tienen generalmente entre 60.000 y 200.000 palabras o de 150 a 1.200 páginas o más. Muchas gracias.